En la clase anterior vimos las velocidades máximas permitidas para los diferentes vehículos en cada tipo de vía. Ahora vamos a hablar de lo que es ir demasiado despacio. Lógicamente, al ir demasiado despacio se entorpece la circulación y se crea peligro. Por eso se han establecido unas velocidades por debajo de las cuales se considera velocidad anormalmente reducida. Y está prohibido circular a velocidad anormalmente reducida sin causa justificada. Es decir, ir muy despacio porque hay nieve en la calzada o porque tenemos una avería está permitido, aunque sea a velocidad anormalmente reducida. Pero si vamos despacio por capricho para ver el paisaje, eso sí sería velocidad anormalmente reducida sin causa justificada, y está prohibido. Bueno, pues vamos a poner en el cuadro de siempre lo que son las velocidades anormalmente reducidas para cada caso. La velocidad anormalmente reducida es la mitad de la máxima permitida en cada caso. Es tan fácil como ir dividiendo entre dos. Pero esa norma no se aplica en todos los casos en autopistas y autovías, porque en este tipo de vías se considera velocidad anormalmente reducida la inferior a 60 para todos los vehículos. En carreteras convencionales y vías para automóviles se considera velocidad anormalmente reducida para los turismos, motocicletas, pick-up y autocaravanas hasta 3.500 kilos cuando circulen a una velocidad inferior a 45 km por hora. Los autobuses, derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables será la inferior a 45 km por hora. Y el grupo de los camiones será la inferior a 40 km por hora. ¿Existirá también velocidad normalmente reducida en vías urbanas y travesías? Pues también, porque también se puede entorpecer la circulación gravemente. Pero en poblado o travesía no distinguiremos por tipos de vehículos. Dentro de poblado tenemos que distinguir por las condiciones de la vía. Si esta es de plataforma única, la velocidad normalmente reducida sería 10 km por hora. Si se trata de una vía con un único carril por sentido de circulación, sería velocidad normalmente reducida si circulamos a una velocidad inferior a 15 km por hora. En cambio, si tuviese dos o más carriles por sentido de circulación, sería 25 km por hora. Ojo, recordemos que los carriles reservados para la circulación de determinados usuarios o uso exclusivo de transporte público no serán contabilizados. Esos carriles no computan. Continuamos. En travesía, la velocidad anormalmente reducida será la inferior a 25 km por hora. Pero cuidado, que ahora llegamos a autopista y autovía que discurren por poblado. La velocidad máxima es 80, pero la mínima en este caso no será la mitad de esta, sino que la velocidad anormalmente reducida será la inferior a 60. Exactamente igual que en las autopistas y autovías interurbanas, fuera de poblado. Y con esto tenemos ya los cuadros completos en velocidades máximas y en velocidades mínimas, tanto en vías fuera de poblado como dentro de poblado. Ahora te voy a plantear una serie de preguntas para ver si ya dominamos el tema. No te voy a leer la pregunta. Léela en la pantalla, como si fuese el examen de verdad. Para la película en cada pregunta para pensarlo bien y luego te diré cuál es la correcta y por qué. Pero para la película antes de que yo conteste, no te hagas trampa. Bueno, pregunta número 1. Para aquí la película para elegir la respuesta correcta. Bien, la correcta es la A. ¿Por qué? Pues porque en vías para automóviles, turismos, 90 km por hora como máximo. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 2. Para aquí la película para elegir la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la A, como podemos ver en el cuadro de velocidades. Pasamos a la pregunta número 3. Para aquí la película para elegir la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la A. Vamos a ver, los límites de velocidad se imponen según el tipo de vehículos para cada tipo de vía, no según el conductor. Así que tengas el permiso B o tengas el permiso que tengas, eso no influye en la velocidad permitida. Y por otra parte, todos los camiones tienen los mismos límites de velocidad, su máxima autorizada no influye. Así que este camión, como todos, en autopista como máximo 90 km por hora. Y pasamos a la siguiente pregunta. Para aquí la película para elegir la respuesta correcta.
Y en este caso la respuesta correcta es la C, porque cuando un vehículo arrastra un remolque, es el remolque el que determina la velocidad máxima permitida, no importando que lo arrastre un turismo, un autobús o un camión. Y tampoco influye si el remolque es ligero o no ligero. Y pasamos a la siguiente pregunta. Para aquí la película para elegir la respuesta correcta. Esta es más complicada y la correcta es la C. Vamos a ver los detalles. Primero, es un vehículo automóvil destinado al transporte de personas, 9 plazas. Eso es un turismo. Va por vía para automóviles. Velocidad máxima entonces sería 90. Pero está transportando escolares. Hay que quitarle 10, entonces 80. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Para aquí la película para elegir la respuesta correcta. En esta pregunta la respuesta correcta es la A. Porque como ya dijimos en una pregunta anterior, cuando un vehículo arrastra un remolque, es el remolque el que determina la velocidad máxima permitida, y en autopista con remolque la velocidad máxima será 90 km por hora. Y pasamos a la siguiente pregunta. Para aquí la película para elegir la respuesta correcta. Y en este caso la respuesta correcta es la A. Vamos a ver. Ir en autopista o autovía a una velocidad inferior a 60 km por hora, sea por la causa que sea, es circular a velocidad anormalmente reducida. Pero hay velocidades anormalmente reducidas que están justificadas y por lo tanto es completamente legal, y otras que no están justificadas y por lo tanto sería sancionable, con multa, etc. Pero en todo caso será velocidad anormalmente reducida, aunque eso sí, con causa justificada, es decir, circula correctamente. Y pasamos a la siguiente pregunta. Para aquí la película para elegir la respuesta correcta. Y la respuesta correcta a esta pregunta es la B. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando en el cuadro de velocidades hemos hablado de la columna de turismos y motocicletas, hemos dicho eso, motocicletas. Eso incluye a las pequeñas, a las grandes y a las que tienen sidecar. Por tanto, a efectos de velocidad, la motocicleta con sidecar se comportará como una motocicleta de 2 ruedas sin sidecar. Y en vía reservada para automóviles, la velocidad máxima permitida a la motocicleta con sidecar o sin él es 90 km por hora, pudiendo además sumar 20 km por hora para adelantar, como en este caso, es decir, 110 km por hora. Pasamos a la siguiente pregunta. Para aquí la película para elegir la respuesta correcta. Pues la respuesta correcta a esta pregunta es la B, y es que, vamos a ver, los cuadriciclos ligeros y los ciclomotores tienen como velocidad máxima permitida por construcción 45 km por hora. Es decir, nunca podrían circular a una velocidad superior a 45 km por hora. Y por supuesto, sí tienen autorizado circular por vía interurbana y lo harán normalmente por el arcén, si es transitable y suficiente. Si no fuese transitable o suficiente, entonces irían por el lado derecho de la calzada, arrimaditos al borde. Y su velocidad, ya sabes, 45 km por hora como máximo. Pasamos a la siguiente pregunta. Pues la respuesta correcta a esta pregunta es la B, ya que habla de varios carriles para cada sentido, o, lo que es lo mismo, 2 o más carriles para cada sentido. Y en ese caso vemos en el cuadro que la velocidad máxima será 50 km por hora. Y pasamos a la siguiente pregunta. La respuesta correcta es la A. Hemos dicho que en poblado con plataforma única de calzada y acera, la velocidad máxima será de 20 km por hora. Y ahora sí, pasamos ya a la última pregunta. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que en vías urbanas de un único carril para el sentido, la velocidad será 30 km por hora. Y recuerda que el carril que vemos a la derecha del turismo blanco es un carril bus, y dijimos que ese tipo de carriles no computa. Por lo tanto, no hay 2 carriles en la imagen, sino un único carril para el sentido. ¿Entendido? Y aquí termina este vídeo. En el próximo hablaremos de las limitaciones específicas de velocidad, es decir, las señales verticales y marcas viales que afectan a la velocidad.